Si la ministra de Seguridad es la misma persona, porque uno se pregunta si es la misma, que pasando por encima de la Constitución, todas las leyes, el Estado de Derecho, las garantías, dice suelta de cuerpo que en realidad ir armado es un atributo de la libertad de cada uno, es literalmente llevarnos a una sociedad selvática, criminal, violenta, donde justicia con mano propia reemplaza la idea de justicia preestatal. Bullrich es preestatal. ¿Qué significa? Que alguien que tiene esa concepción garantice ¿qué? ¿La seguridad de quién? Diciendo yo garantizo, cuando al mismo tiempo le está diciendo, le está mandando a la sociedad un mensaje que es terrible. Yo nunca lo escuché. Es increíble que no esté renunciada ya. Es increíble que... No, o sea, es elemental. O sea, que se permita decir eso y decirlo en el contexto en que lo dijo, cuando le preguntan por un policía que ahora va a juicio porque la propia Corte Suprema dijo no, esto es imposible, inaceptable. Bueno, esta es la ministra de Seguridad. No, pero, y además esto hay que jugársela como si fuera, ¿no? Sí, un juego, ¿no? Sí, juego. Y bueno, a veces hay que jugársela, como que no queda otra, puede salir bien o mal. ¿No tiene algo que ver con esta cuestión de la prueba y el error constante que nos vienen teniendo acostumbrados desde el minuto uno que asumieron el poder? Sí, a ver, prueba y error que siempre lleva a consecuencias terribles para la mayoría de la sociedad. Prueba y error que hace que todas las decisiones que ha tomado el gobierno de Macri desde que llegó al gobierno estuvieron dirigidas a destrozar la vida económica, la vida social, la vida educativa, la salud. No hubo una sola medida, uno trata de imaginar una medida en estos 3 años ya casi de gobierno que hayan beneficiado a las grandes mayorías, a los pequeños y medianos comerciantes, a los trabajadores. Ninguna. Todas las medidas. Yo no recuerdo, en democracia por supuesto, ningún gobierno que haya tomado medidas de tal naturaleza y todas dirigidas a dañar al 90 y pico por ciento de la sociedad. Que no era el mensaje de la campaña, nada que ver. No, pero era esperable. A ver. ¿Tanto? Sí. ¿Vos esperabas tanto? Mirá, yo dije, creo que en una radio, en abril de 2016, en un reportaje yo dije, yo no quiero que al gobierno de Macri le vaya bien. Y argumenté durante 15 minutos, ¿por qué? Y toda mi argumentación fue que si al gobierno de Macri le iba bien con las políticas que iba a implementar el gobierno de Macri, las consecuencias iban a ser estas. Me mataron. Hasta salió Macri. Pusieron todos los medios corporativos, Foster no quiere que al gobierno le vaya bien, que al país no le vaya bien, pero una cuestión casi te diría de análisis elemental. ¿Qué es el macrismo? ¿Qué representa? ¿Qué gobierno vino a armar Macri? ¿Quiénes fueron y quiénes son sus ministros, sus secretarios, sus directores? Es casi 1 más 1, 2. Vos estás en la calle, yo trabajando estoy en la calle todo el día. Sí. Y la verdad es que me encuentro y cada vez más con la desilusión. Aquel que se siente realmente golpeado y aquel hasta que con vergüenza asume el haber votado y se siente engañado. Cada vez más. Vos decís, era previsible, pero indudablemente mucha gente... A ver, entró de una manera y confiaba que ganancias, que un montón de cuestiones se iban a porque se construyó un aparato mediático que durante... Vamos a ser así cautelosos. 8 años, vamos a tomar... Me olvido la presidencia de Néstor Kirchner. Desde el 11 de marzo del 2008, cuando estalló el conflicto de la 125, aunque esto empezó ya en 2007, cuando se le trató de imponer a Kirchner que el candidato fuera él y no Cristina, pero no importa. 11 de marzo del 2008, que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, todo el año, los grandes medios de comunicación se dedicaron a bombardear sistemáticamente a la sociedad diciendo las cosas más horrorosas del gobierno, de Cristina, de Kirchner, de sus políticas, en los programas más inverosímiles, los programas de Chimentos de la tarde, los que enseñan a cocinar. Uno no sabía por qué, pero estaban hablando, no sé, de fútbol y en medio aparecía la yegua, la corrupción, esto y lo otro, y eso fue sistemático. Es difícil defenderse
ante una construcción de esa naturaleza. Sin embargo, siempre es posible. En los hechos, Cristina ganó la reelección del 2011 con el 54% de los votos. Ajá. No es que los grandes medios determinan absolutamente la sensibilidad, el sentido común, el lenguaje de la gente, pero tienen una capacidad de penetración, de horadación, de influencia gigantesca. Entonces, creo que una parte de esta sociedad que creyó que, porque esto también hay que leerlo en un contexto todavía más complejo, el neoliberalismo no es solo un proyecto económico de transformación de lo económico en el interior de la sociedad, es también un proyecto de transformación cultural, simbólica, del lenguaje, del sentido común. La meritocracia, el emprendedorismo, el individualismo llevado a la enésima potencia, la competencia, el esfuerzo. Claro. Yo soy el productor de mi propia vida, el administrador, de mi destino, claro. Soy el gerente de mi vida. Si me va bien es porque soy un genio, y si me va mal es porque alguien me impidió que yo logre realizar el éxito al que estaba destinado. Ese es el mensaje. La culpa la tienen los de afuera, la culpa la tiene la economía internacional, la culpa la tuvo la SECA, la culpa... Nosotros no hicimos nada, pasaron cosas. Yo escuchaba una entrevista a la vicepresidenta de la Nación diciendo que, bueno, los argentinos y argentinas tienen que acostumbrarse a que ya cambió el orden del trabajo, que ahora cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo, que eso de tener derechos sociales, sindicalización, trabajar en una empresa, que exista la indemnización, las paritarias, le faltó decir el aguinaldo, que ahora la sociedad... Y bueno, es que la sociedad es una sociedad del sálvese quien pueda. Es de alguna manera el modelo ultra neoliberal que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde no hay indemnización por despido, donde no existe el acceso a la salud pública gratuita, donde la educación en general es paga. De 40 millones de pobres. Ni siquiera donde hay, por supuesto, y donde a vos te echan... No, todo no es por Manhattan, supuesto. No. Pero ni siquiera vengo cruzá la cordillera, anda a Chile. Vengo de estar en Estados Unidos, en una de las zonas más privilegiadas, que es San Francisco y Berkeley. Lleno de homeless. Yo, la verdad, me sorprendí. Una miseria urbana profunda. Pero lo que quiero decir es que la gran amenaza es que transformen la cabeza de las personas de tal manera que acepten que cada uno se las arregle como pueda. Sí, y que esa es como... Así tiene que ser. Por supuesto. ¿No? Y no hay forma de modificar esto. Hay 40 millones de pobres, porque me ha pasado a mí en discusiones, donde te dicen, bueno, pero es así, ¿no? El sistema funciona de esa manera, el capital es así, y nos resignamos a esto, ¿no? Pero por supuesto. Recién, como si no hubiera forma de generar una transformación. Agregale ahora lo que está apareciendo, que es peligrosísimo, después del triunfo de Bolsonaro en Brasil, que me apuro a decir, se dio un maridaje, ¿vieron con los vinos y la comida? Se dio un maridaje entre la economía global de mercado, la apertura, el neoliberalismo y el neofascismo. Lo que antes se decía que liberalismo, libertad de mercados y democracia eran todo un combo, lo que se pone en evidencia es que perfectamente se llevan muy bien la economía global, la libertad de mercado y las formas más horrendas del autoritarismo, la lógica represiva, la censura, el racismo, la misoginia, la homofobia, todo lo que ustedes quieran, Bolsonaro lo tiene. Si uno mira la campaña en redes sociales que hizo Bolsonaro, es el espanto. Yo diría que ni Mussolini se atrevía a hacer campañas de esa naturaleza, y lo que viene anunciando Bolsonaro, a mí me preocupa en un país como el nuestro, construido por suerte, por las mezclas. Yo creo que todos nosotros somos hijos de mezclas maravillosas e inverosímiles para los países racistas. Claro. Un país que se abrió a las migraciones de aquellos que huían por pobreza, por persecución política o religiosa, migraciones internas, externas, de todo tipo, que le dieron a la Argentina su intensidad, su riqueza cultural. Yo diría, el planeta es el lugar de la mezcla, y sin embargo ahora vemos a Trump diciendo: voy a darle órdenes a las Fuerzas Armadas estadounidenses
para que defienda la frontera de los famélicos que están recorriendo miles y miles de kilómetros, pues ya no pueden vivir más en países destrozados por políticas horribles, gente con hambre. O en Europa, que los dejan morirse ahogados. Europa que exportó millones y millones y millones de seres humanos. Entonces en la Argentina, yo lo escuchaba a Massa ahora subiéndose a esa lógica diciendo: felicito al pueblo soberano del Brasil por haber votado como votó, y diciendo que Bolsonaro actúa en beneficio de la patria de los brasileros. Bolsonaro, un reaccionario radical, un tipo que es el espanto, que es... Uno no tiene una mejor palabra para nombrarlo todavía, y para no decir fascismo, porque fascismo tiene otra connotación histórica, dice neofascismo, reaccionarismo, racismo, pero eso es el horror. Entonces, traer eso a la Argentina es de una altísima peligrosidad, porque en sociedades donde, una cosa es importante decirlo, las políticas económicas de este tipo precarizan la vida social, lastiman... Lo dijo su ministro de Economía, que además también es militar, porque el gabinete de Bolsonaro son mayoría militares. No, la economía no. La economía va a ser, en realidad, el mejor representante del ultraneoliberalismo formado en Chicago. ¿Y no era militar con él? No, Guedes. Guedes, tenés razón, me equivoqué. Gracias, Marian. Gracias, Ricardo. No importa, porque... dijo que hay que sacar el salario, el aguinaldo, que se viene la reforma laboral. A ver, para quien conozca Brasil, es el revanchismo de los blancos herederos, es el esclavismo de los blancos herederos del Brasil esclavista del siglo XIX. Brasil fue el último país que decretó la libertad de los esclavos, y que un metalúrgico del Nordeste haya llegado a ser presidente de la nación es una afrenta para el poder económico, militar. Los militares se fueron, después de una dictadura larguísima, intocados. No hubo un solo juicio, no hubo un solo militar que haya tenido que pagar las consecuencias de haber hecho golpes de Estado. Esto también marca la distancia entre la Argentina y Brasil. Ahora, ¿no? Ricardo, ¿qué pasa en el ser humano? Porque, a ver, es Argentina, es Brasil, la ultraderecha en Europa, que creció de una manera exponencial, ¿no? Sí. Lo vemos en Trump con estos mensajes de desplazar a aquellos desprotegidos, le va bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede generar pensar que uno puede estar en el lugar del otro, que uno puede necesitar atención médica para un hijo, que puede tener hambre, que no tiene para darle de comer a su familia? Yo siempre tengo mucho cuidado en no pronunciar frases que sean universales. Generalizadas. Porque finalmente el 45% de la sociedad brasilera, en condiciones muy difíciles, votó en contra. Hay que recordar que en Brasil existe una democracia vaciada. Yo diría que prácticamente la democracia ha quedado a un costado, porque el principal dirigente de la oposición brasilera está preso, proscripto, y no pudo ser candidato. Y un presidente con una aprobación así, ¿no? Mínima, digamos. Con lo que yo diría que una parte muy significativa, de todas maneras, del pueblo brasilero, incluso de los más pobres del Brasil, porque en el nordeste brasilero enteramente votó a Haddad y no votó mayoritariamente a Bolsonaro. Hoy vivimos una época, insisto, el neoliberalismo corrompe la vida social, destruye el tejido de solidaridad, genera una lógica del todos contra todos que en última instancia quiebra esos ámbitos de pertenencia, de reconocimiento, de solidaridad que eran propios de otra instancia de la vida de nuestras sociedades. Es una lucha muy desigual, porque todos los días te están diciendo que tu vecino es tu enemigo, que el que es más pobre que vos es tu enemigo, que tenés que dar una lucha sin poder contar con nadie salvo con vos mismo. Y eso genera resentimiento, bronca hacia el otro. El racismo es un sentimiento muy oscuro, está enclavado en lo más profundo del ser humano, viene de lejos, no es una novedad. Europa liquidó en los fascismos entre los años 30 y los años 40, pero millones y millones de seres humanos, los campos de exterminio, judíos, gitanos, homosexuales. Generó un odio en el interior de esas sociedades increíbles, y hoy es una paradoja, esa misma Europa que da cátedra de democracia vuelve a generar
experiencias que están allí muy cerca del fascismo. En Italia gobierna la Liga del Norte junto con 5 estrellas, con políticas migratorias reaccionarias y racistas. En Alemania, de nuevo, los neonazis tienen representación parlamentaria. En Hungría y Polonia gobiernan 2 gobiernos de extrema derecha. En Suecia casi sale segunda la extrema derecha. En Holanda y en Bélgica tienen importantes representaciones parlamentarias. En Estados Unidos gobierna Trump. Esto significa que aquellos que defendemos una sociedad de las diferencias, las diversidades, la democracia, la igualdad, tenemos una responsabilidad gigantesca, una lucha desigual, pero que hay que darla todos los días. Yo tengo una confianza en una sociedad como la Argentina, que ha mostrado a lo largo de los años, primero, que supo dar una lucha histórica y esencial, que es la que llevan adelante los movimientos de derechos humanos, pero también la lucha que vienen dando las mujeres, también la lucha de los movimientos sociales en los momentos más duros del neoliberalismo de los 90. Creo que hay un fondo de conciencia, de capacidad de movilización, que no es menor en la sociedad argentina, que por supuesto el veneno del racismo es un veneno muy contaminante. La idiotez se vende muy barata en el mercado de la vida cotidiana y hay demasiado imbécil en esta sociedad. Uno lo ve cotidianamente. Yo escuchaba un día azorado en el almacén de 3 cuadras de mi casa cómo un señor le explicaba al almacenero que en realidad los que estaban a favor de la interrupción del embarazo eran comprados por una empresa estadounidense que lo que quería era el feto para producir no sé qué remedio. Eso lo dijeron todos los pro vida, que venían además oficinas del Fondo Monetario Internacional de Argentina. Bueno, a ver... De fantasía extrema, ¿no? La fantasía, pero viene muy lejos. El antisemitismo se montó sobre la idea de que los judíos en las noches demoníacas de la Pascua judía secuestraban niños o bebés cristianos, les sacaban la sangre, trituraban la carne y los huesos y después hacían un pacto con el demonio. Lo mismo se ha dicho, por ejemplo, de los rituales afroamericanos, del vudú haitiano, los pobres haitianos que construyeron una religiosidad para defenderse de la esclavitud, eran más o menos portadores de magia negra. Igualmente ni siquiera para irse, perdón Ricardo que te interrumpa, pero ni siquiera para ir a Haití, ni tampoco a hacer... Aquí acá, a la esquina. Te vas a Misiones. En Misiones que hay un tráfico de bebés a lo loco, que las mujeres los venden a la vera de la ruta. Entonces después te encontrás con diputados o senadores el día del último debate por el aborto, los senadores diciendo no, nosotros no podemos. Y yo pensaba, pero vos estás hablando de una provincia en donde la mayor cantidad es de bebés vendidos o bebés traficados. Sí, sí. O sea, ¿en qué punto nos quedamos nosotros? Porque si los representantes nuestros dicen tremendas cosas, entonces vos decís, la idiotez se compra barata. Uno diría que los senadores y sobre todo el Senado es una organización vetusta. Pensemos que es un sistema federal que funciona bastante mal y que la misma representación tiene una provincia con el 1% de la población a una provincia que tiene el 36% de la población y que los senadores y las senadoras en general representan la visión más conservadora de sus propias provincias. Pero digo, más allá de eso, creo que el tema en la Argentina se han dado batallas muy importantes donde se conjugaron derechos sociales y derechos civiles. Creo que ahí hay algo muy significativo. La Corte Suprema intentó imponer el 2x1 y no pudo. Creo que hay un fondo que nos protege. De todas maneras, me parece que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo muy, muy complicado, entre otras cosas, porque la capacidad de daño que tiene el macrismo y sus políticas son inmediatas. Porque la pulverización de la vida social. Y el miedo que se genera, por ejemplo, solamente la pérdida del empleo. Por supuesto. Vos tenés miedo de quedarte sin trabajo y esa incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Y te vuelve conservador, sospechás de tu compañero de trabajo. Claro, empezás a pensar en ese individualismo en algún punto resurge. Pero por supuesto, recordemos que la Argentina tiene una de las tasas de sindicalización más importantes del mundo. Dos cosas que me parecen siempre importantes. Si hay democracia y si hay derechos, no es porque los poderosos graciosamente se lo otorgan a las sociedades, sino porque los débiles, las grandes mayorías, han dado luchas históricas para que haya derechos sociales, derechos civiles, ampliación democrática. Nunca los poderosos regalan nada, y menos aquellos que hacen de la rentabilidad económica su norte absoluto.
Este es un punto clave para entender cómo funciona la sociedad. Por eso vemos que en el neoliberalismo puede prescindir de la democracia, puede hablar de república al mismo tiempo que la dinamita. Fíjense, acaba de nombrar ministro Carrió. de Justicia, no, bueno, Carrió, pero en Brasil Bolsonaro acaba de nombrar ministro de Justicia a Sergio Moro, que se encargó de llevar a prisión a Lula, diciendo que él tenía íntimas convicciones y generando la causa más inverosímil y corrupta probablemente de la historia jurídica de Brasil, y siendo el producto de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Y sin embargo, las derechas siempre hablaron de república, siempre hablaron de lucha contra la corrupción, y no hacen otra cosa que engordar sus grandes negocios. A ver, miremos lo que está pasando en la Argentina, la transferencia de recursos, el endeudamiento. Ahora la condonación de deuda. Bueno, sí, claro. El blanqueo de capitales que incluyó a la parentela de los funcionarios, inédito en el planeta. Sí, ley igual para todos supuestamente, pero no, no es así, hay varas Van por múltiples. las jubilaciones. Bueno, a ver, con respecto a la situación que estamos viviendo, la conocemos, pero a nivel político, porque estamos ya al borde. Claro, estamos en recta, ¿no? Ya estamos en recta para las elecciones. Sí. Y uno ve como alternativa del otro lado, y se está instalando mucho también, van a volver a ganar porque no hay oposición del otro lado. Y cuando vos ves que se sigue hablando de un diálogo que no se termina de concretar y de cerrar, ¿cómo la ves ahí? A ver, estoy convencido que se va a terminar constituyendo un frente opositor, verdaderamente opositor. Convengamos que una parte, entre comillas, de la oposición, en función de aquello de la supuesta gobernabilidad, permitió que el macrismo avanzara en todos los frentes, particularmente en el frente parlamentario, ¿no? Es decir, la oposición no es un abstracto. Con el presupuesto quedó re claro. Con el presupuesto quedó re claro, con la excusa de las provincias, en su momento con el blanqueo de capitales, con el tema jubilatorio, con el Fondo Monetario Internacional, con todas las leyes importantes que el macrismo necesitó que le votaran, una parte de la oposición la votó. Por lo tanto, está claro que la oposición de verdad, genuina, no es ese abstracto, sino que es una oposición importante, que tiene que consolidarse, que en lo personal creo que tiene un referente con un caudal electoral, pese a la persecución salvaje que cotidianamente se ejerce sobre ella, que es Cristina Kirchner. A ver, cualquier encuestador, cualquiera, a favor, en contra del medio, parcial, imparcial, hoy le da un piso a Cristina de no menos de 35 puntos. A ver, que un candidato opositor en las condiciones actuales tenga un piso de esa naturaleza implica que la oposición, si es capaz, con generosidad, con amplitud, de generar una confluencia real, de una diversidad de oposición que sea efectivamente opositora del macrismo, con un programa de verdad antineoliberal, tiene absolutas chances de ganar. En lo personal yo creo que esa candidata tiene que ser Cristina, pero puede no llegar a serlo. No sabemos hasta dónde va a llegar la persecución y sobre todo el frente judicial, mediático, político. No lo sabemos. ¿Vos crees que puede ir presa, por ejemplo? A ver, después de lo que hicieron en Brasil, después, insisto, de haber llevado a prisión de una manera insólita un departamento... Bueno, pero acá eso no sucedió. No sucedió por varios motivos, creo. Entre otras cosas, porque lamentablemente Lula se encontró casi en soledad. No descubrió en la masa social que lo apoyó una capacidad de movilización como para defenderlo. Yo creo que en la Argentina se dan otras circunstancias. Creo que Cristina tiene una interpelación directa sobre una parte muy importante del pueblo argentino que no está dispuesto a aceptar un nivel de persecución que llegue al encarcelamiento. De todas maneras, yo no sé qué está en la cabeza de Cristina, qué termine decidiendo Cristina. Creo que en función del futuro argentino es clave el lugar de Cristina en la construcción del frente opositor. Creo que hoy lo fundamental es que el amplio espectro del peronismo y de todos los sectores no peronistas que acompañan ese frente se unan. Me da la impresión que hay una parte
que yo no sé por qué se sigue llamando peronista, pero que se sigue llamando peronista, que va a jugar el papel de tercero en discordia para tratar de debilitar la oposición al macrismo. Así que le va a hacer el juego a favor al macrismo. Te pero creo al llamado dialoguista. El llamado dialoguista, claro. El llamado racional. Sí, Vaya, sí. racional para que hagan pedazos la Argentina, construir racionalmente la destrucción de la Argentina. Sería esa la lógica. A mí me da la impresión que estamos, por supuesto, ustedes lo dicen muy claramente, no sobra demasiado el tiempo, hay que apurarse. De todas maneras, la verdad es que veo muy oscuro el panorama económico-social en la Argentina. Es decir, ¿Cómo no ves sé, diciembre? muy complicado. A ver, uno quiere imaginar, pero la verdad que son medio monstruitos. Uno quiere imaginar que van a tratar de compensar en diciembre, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero ojo, que nos estamos olvidando que hoy la caída al vacío abarca amplísimos sectores de clase media, porque paradójicamente los sectores más vulnerables hoy tienen, a través de representaciones social-políticas muy fuertes como son los movimientos sociales, tienen una negociación con el gobierno, y como el gobierno quiere tratar de cuidar ese sector, puede ser que dé un poco más. Pero a las clases medias y a los sectores populares insertos en el mercado de trabajo, la vida se les está haciendo imposible. Es decir, cualquiera que vaya a comprar, no sé, yo el otro día fui a comprar un poco de verdura y fruta. O sea, me espanté. El costo sistemático de cada una de las cosas. No digamos los servicios. A ver, yo escuchaba... Vas a comprar papel higiénico y está a más de 100 pesos los 4 rollos. No, pero bueno, fíjate. Por ejemplo. Pero fíjate, nos dijeron durante años que subsidiar la energía y el transporte era lo peor que se podía hacer. Y una parte de la sociedad compró eso y hasta estuvo dispuesta a decir, aunque a mí me vaya mal, yo no quiero que me regalen la energía, el transporte. No hay país del mundo que no subsidie la energía y el transporte, pero la capacidad de mentira y la capacidad de desinformar a una parte de la sociedad sigue siendo muy grande. Entonces eso también está en juego. Y a nivel Cambiemos, no sé, por ejemplo, las últimas horas el intendente de Torkins, no sé si tuvieron la posibilidad de leerlo, ¿no? A Sergio Bordoni, donde la gente no da más, o sea, expresa esto, ¿no? Hay una clase media, hay gente que creció, dice, ya no puede más. Después lo que pasó hace poco con Carrió, este juego que se genera, estas discusiones, lo que está pasando también con Monzó, ¿no? A partir del año que viene. Algunos que dicen que Vidal está haciendo su propio juego. Estas situaciones que se han generado también por el traspaso de gastos muy fuerte a la ciudad y también a la provincia. Yo pienso que un derrumbe del gobierno Macri involucra a todos los sectores que participaron de ese gobierno. No creo que haya quienes digan, no, yo no fui y a mí no me pasa nada, ¿no? Tienen que retirarse antes. Tendría que retirarse antes Vidal de la relación con Macri para tener alguna chance, si es que es un personaje de recambio para el establishment. Si el personaje de recambio espera hasta el último momento, me parece que no hay recambio posible. Que volvió a aclarar candidata a presidenta, yo lo veo difícil. A mí me parece que tienen un panorama interno extremadamente difícil. Creo que están apostando por que surja una alternativa que produzca una suerte de alquimia medio estrafalaria entre restos del masismo, restos desprendidos del macrismo, algo por el estilo. La verdad es que no queda muy claro. A mí me preocupa más lo que se hace del lado opositor, en verdad. ¿no? Claro. Si sucede eso, es un cocoliche. Es un cocoliche. Si sucede, Carrió, a la hora de la verdad, va a dinamitar todo lo que tenga que dinamitar. Carrió no es un personaje votable en una elección ejecutiva. Relevante. Sí, es votable. No, es votable a medio término. Cuando Carrió va en términos de disputar poder ejecutivo, no pasa absolutamente nada. Claro. Tal cual. Pero ha generado... 3 o 2. No. Es un personaje que está ahí, tremendo. Lo que pasa es que también se rompe ahora, por ejemplo, con Cambiemos. A Cambiemos se le rompe también la estructura. Más allá de la ida de Carrió, se queda con un montón de gente menos. Y ahí entonces, ¿a quién ponemos? No, está claro. A mí me pareció bien interesante el desprendimiento que se produjo dentro del Frente Renovador. Me da la impresión que algunos sectores remanentes del radicalismo, que todavía les queda un resto,
autoestima, para llamarlo de alguna manera, probablemente también tratarán de hacer otro juego. Ahí está Ricardito Alfonsín tratando de recuperar algo de lo que le queda del apellido, ¿no? Porque si queda algo claro es que el radicalismo ha vendido el alma al demonio. A cambio, ojo, lo ha vendido a cambio de sostener gobernaciones, senadores, una lógica de poder que siempre le gustó al radicalismo. Pero en términos de tradición política, hoy está hundido el radicalismo. Bueno, convengamos la cantidad de radicales que se fueron al kirchnerismo también lo rompieron bastante. Sí, de todas formas, sí, sobre todo en el periodo donde existió la transversalidad. Exacto. Y qué sé yo. Sí. El radicalismo hoy es un partido conservador que en realidad es parasitario, ¿no? Va parasitando, como lo fue de alguna manera en algún tiempo un sector que iba cambiando de partido de acuerdo, Ocaña, la famosa hormiguita, que yo no sé por qué tiene un aura de honestidad, y es el oportunismo más salvaje, personaje menor de la política argentina, que sin embargo fue primer candidata a diputada nacional por la Alianza Cambiemos, pasó por todos lados, ¿no? Felipe Solá tiene sus problemas también a ver, por eso insisto, me parece que la única garantía de una oposición genuina en la Argentina es... John William Cook decía que el peronismo era el hecho maldito del país burgués, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo es el hecho maldito del país actual. Maldito en el sentido en que es la única fuerza política, por supuesto, sin sectarismo, sin encerrarse, abriéndose, multiplicándose, reconociéndose en un espacio mucho más amplio, que hoy le produce de verdad, que provoca malestar en el poder real. Alberto Fernández, y volviendo al tema Cristina, hace pocos días dijo algo así como que en realidad todos aquellos sectores que todavía no apoyan o no terminan de definir la unidad es porque saben que no pueden competir, porque no les da. Ese es el problema. Cristina, y hay como que hay una cuestión de ego ahí abajo que... Yo estoy convencido que Cristina está dispuesta a ir esta vez a internas abiertas, a las PASO. Es decir, ¿quién va a ir contra Cristina? Enfrentándose a Cristina, con esa base. Unas internas donde sabe que Cristina, del voto genuino opositor, peronista, kirchnerista, de centro izquierda, popular, va a ganar, vamos a ser generosos con el otro, 8-2. Es muy difícil, digamos, ¿no? Uno ve más un tipo de alianza o de confluencia que implique mezclar más, quizás en la fórmula, quizás en las listas, a las diversas corrientes, que una interna si es que Cristina va como candidata. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia, me parece. El escenario argentino es siempre un escenario de muchas sorpresas. Piensen ustedes que al final de octubre del año pasado parecía que Cambiemos tenía garantizado no el 2019, sino también el 2023. A fin de año, cuando explotó las dos movilizaciones contra la reforma previsional, y vino ese verano caliente que después implicó todo lo que significó este año, hiperinflación prácticamente al borde del camino, devaluación, acuerdos con el fondo, etcétera, etcétera. Cambiemos quedó paralizado. ¿El gran rival de Cambiemos es la política opositora o la economía? Es una mezcla, ¿no? La economía, cuando un país se hunde, tiene un papel central. Fíjate una cosa interesante, pocas elecciones en la historia argentina fueron tan anti-motivo económico como la del 2015. Es decir, el voto de Cambiemos, salvando el sector de clase del sector más concentrado de la vida económica del país, el ultraliberal, ese 15% que vota históricamente a los Alzogaray y sus herederos, y que apoyó todos los golpes de Estado por otro lado, el resto del voto de clase media y de sectores populares fue un voto ganado por una visión de distinto tipo. Cansancio, el tema de la corrupción, la esperanza en un cambio aspiracional, cierto macetamiento del final del gobierno de Cristina, la idea de que ser libre es poder comprar dólares, yo lo llamo el cuentapropismo moral. Cuentapropismo moral es cuando Margaret Thatcher tiene una frase tremenda que dice: la sociedad no existe, existe el individuo. Cuando yo creo que vivo en un cuarto cuyas paredes están todas forradas de espejo y la única imagen que me devuelve ese cuarto es mi propia imagen, mi narcisismo y mi ego es el centro del mundo y que creo que todo pasa por mí, bueno,
Eso es cuentapropismo moral. Y lo peor que le puede pasar a la clase media y a aquellos sectores socialmente populares que vivieron movilidad social ascendente es creer que de verdad no le deben nada a una política pública, a una política que se preocupa por distribuir el ingreso, por reindustrializar el país, etcétera, etcétera, cuando creen que son solamente portadores de el éxito por su genialidad. Claro, que el Estado, que la política... Sí, un día descubren azorados que las cosas no eran así. Ahora laburás igual, pero no puedes llenar el tanque, pagar la luz. O sea, bueno, vos sabés que el mismo esfuerzo te lleva. Baja el dólar, baja el petróleo y sube la nafta, porque siempre está retrasada la nafta. Sí. La ambición y la angurria de los más ricos es interminable. ¿Se acuerdan la frase? Si son ricos no roban. A mi abuelo, o sea, en su tumba... ¿Para qué robás si ya lo tienen todo? Diría, a ver, la vieja frase de la Edad Media: es más difícil que pase un camello por el agujero de una aguja que un rico entre al paraíso. Es decir, el capitalismo es la depredación como lógica, porque es la ilógica de la rentabilidad por sobre todas las cosas. Entonces, al capital hay que controlarlo, hay que dejar que actúe favorablemente cuando actúa en beneficio, que no es siempre, cada vez menos, del conjunto de la sociedad, pero controlarlo, organizarlo, ponerlo al servicio de la sociedad. Cuando se lo libera absolutamente, estamos viendo las consecuencias de lo que estamos viviendo en Argentina. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos.